se llama yeyuno y se llama ilion. Yeyuno e ilion. Características: mide ambos 6 a 7 metros. Una persona viva. Dr. Grabowski me dice 3.5 metros en el cadáver. ¿Por qué? Porque hay pérdida de agua. Otra característica de yeyuno e ilion es que el yeyuno, me dice un concepto Keimur, representa 2/5 partes de la longitud. Longitud, ¿eso cuánto significa? Aproximadamente 2 metros y 2.20 centímetros, 2 metros con 20 centímetros aproximadamente. Eso es 2/5 partes de longitud. ¿Qué más en relación a yeyuno e ilion? Vamos a describir la disposición de las asas. Cuando esquematizamos intestino delgado, ¿qué hemos hecho al dibujar o al usar en la pieza intestino? Hemos graficado estómago y hemos dicho acá la primera porción. ¿Cómo se llama la primera porción? Duodeno. Acá viene esto que representa a las asas del yeyuno, que tienen una disposición vertical. Y luego viene la porción del ilion, que tiene una disposición transversal. Luego se conecta con esta porción de intestino grueso. Esto representa el colon ascendente y esta porción el ciego como tal. Se une al ciego. Esto que representa el... Bien, esto como yeyuno, esto como ilion. Dicen características generales, el yeyuno comienza en este ángulo. Se lo llama ángulo de Treitz o duodeno yeyunal. Es muy importante el ángulo de Treitz, porque cuando un paciente venga con sangrado, el sangrado puede venir en 2 lugares: hematemesis, vómito con sangre, o hematoquesia, heces con sangre. ¿Sí? Entonces, pero va a depender en qué punto está produciéndose la hemorragia. Todo sangrado por encima del ángulo de Treitz en fisiopatología se lo llama hemorragia digestiva alta. Todo sangrado por debajo del ángulo de Treitz se lo llama hemorragia digestiva baja. ¿Sí? Entonces, ahí es la importancia. ¿Dónde termina, dice yeyuno e ilion? Ilion termina en esta unión. Se llama unión ileo-secal. Ahí tengo mi unión ileo-secal. Bueno, esas son características generales de yeyuno e ilion. Necesito mencionar algunas diferencias que existen entre los dos segmentos. Hago un recuadro de diferencias y menciono a un lado que tiene yeyuno y al otro lado que tiene ilion. La primera diferencia a mencionar entonces va a ser el diámetro. El yeyuno mide entre 2 a 4, dice su tablita. El ilion mide entre 2 a 3 centímetros de diámetro. La pared es más gruesa en el yeyuno y más delgada en el ilion. El color, obviamente en una persona viva, no en el cadáver. Han visto que todo es gris, no hay color. Entonces el color en el yeyuno de una persona viva es rojo y del ilion es color rosado. ¿Esto se debe a qué? A sus arterias. Las arterias y vasos rectos específicamente, ¿cómo son en el yeyuno? Los vasos rectos son largos y de mayor diámetro. Largos y de mayor diámetro. Los del ilion son cortos y de menor diámetro. Si las arterias, denominadas vasos rectos, son más largos y de mayor diámetro que el yeyuno, por eso explica su color rojo. Si en el ilion tienen vasos cortos y de menor diámetro, su color es más rosado. Eso explica.
Además de estas diferencias, mencionemos otras. Mencionemos que hay mesenterio. ¿Qué digo del mesenterio? Está fijando yeyuno y yeyuno a la pared posterior. En el mesenterio hay grasa. Hay grasa. Hay menos grasa en su mesenterio del yeyuno y hay más grasa en el mesenterio del ilio. ¿Estamos? Menos grasa, más grasa. Hay tejido linfático a nivel del intestino delgado, lo vamos a llamar como placas de Peyer. Placas de Peyer. ¿Qué voy a decir de las placas de Peyer? Hay menos cantidad en el yeyuno y hay más cantidad de placas de Peyer en el ilio. Ya que estamos en la parte interna, hay que mencionar estos pliegues. Se llaman pliegues circulares. ¿Qué de los pliegues circulares? Describo que hay mayor cantidad en el yeyuno y son más grandes, más altos o grandes, puedes decir. Y en el ilio son más pequeños o más cortos si quieren, ¿sí? Pequeños y en menor cantidad. Si yo corto intestino y veo en una imagen intestino, hago el corte transversal y veo esto dentro del intestino. La mucosa es esto. Si amplifico la mucosa, voy a ver estas vellosidades en el intestino. Estas vellosidades están formando esos pliegues circulares. ¿Qué dice histología? Mayor pliegue circular aumentan la superficie de absorción. Aumentan la superficie de absorción. Eso querrá decir, si en el yeyuno hay más cantidad y son más altos, ¿dónde va a haber más absorción? En el yeyuno, a diferencia del ilio. ¿Sí? Hay más cantidad de absorción en el yeyuno que en el ilio. Porque repito, estas vellosidades que ven en la histología aumentan la superficie de absorción. ¿Qué más necesito describir además de las diferencias que menciona Keimu? Necesito describir arterias. ¿Cuáles son las arterias para yeyuno e ilio? Tengo las siguientes arterias. Se llaman arterias yeyunales e ileales. ¿Cuántas ramas tengo? 15 a 18 ramas. ¿De dónde provienen las yeyunales e ileales? De la arteria mesentérica superior. Lo mismo, voy a tener venas que drenen yeyuno e ilio. Se llaman venas yeyunales e ileales. ¿Dónde van a drenar mis venas yeyunales e ileales? A la vena mesentérica superior. Tengo nódulos linfáticos. ¿Cuáles serán mis nódulos linfáticos a nivel del intestino delgado? Tengo los que se llaman yuxta intestinales. ¿Dónde se encuentran ubicados? En la pared del mismo intestino. ¿Sí? Tengo otros, se llaman mis nódulos mesentéricos. ¿Dónde estarán mis nódulos mesentéricos? Estarán junto a los vasos yeyunales. Vasos yeyunales. Voy a tener, además de nódulos mesentéricos, otros nódulos centrales. ¿Dónde van a estar mis nódulos centrales? Junto a la arteria mesentérica superior. ¿Estamos con esos? ¿Sí? Ahora bien,
Le falta uno que no les he dicho en la parte práctica. Justo cuando el ciego se une con el ilión, acá también hay nódulos. Se lo llaman ileocólicos. Entonces otros nódulos más se llaman nódulos ileocólicos. Otros nódulos más se llaman ileocólicos. Y cuando describimos inervación de yeyuno e ilión, ¿cuál será la inervación de yeyuno e ilión? Van a ser mi plexo mesentérico. Yo ya sé qué significa la inervación por el plexo mesentérico. ¿Qué pasa con el plexo mesentérico? Recuerden que vienen mis nervios esplágnicos, mayor, menor, y a veces el hímoca. ¿Y qué nervio da fibras parasimpáticas? Vago, pero ¿cuál de los vagos? Posterior, o también el derecho, ¿no? Y ustedes cuando lean su libro van a subrayar esa parte, lo dice tal y cual. ¿Sí? El vago derecho es el que está inervando yeyuno e ilion. Muy bien, esa es la descripción de yeyuno e ilion. Hablemos de colon. Yo voy a describir de colon. Primero, al igual que yeyuno e ilion, características generales. ¿Cuáles son sus características generales del colon? Primero, que mide ¿cuánto? 1.5 metros. 1.5 metros. Segundo, tiene los siguientes detalles. ¿Cuáles son los detalles anatómicos que presenta el colon? Tiene una tenia, y para entender la tenia y entender las austras, esquematizamos al colon. ¿Cómo esquematizamos al colon? De la siguiente manera. Dibujamos el colon de esta manera. De esta manera, esquematizamos al colon. De esta manera. De esta manera esquematizamos al colon. Ahí tenemos el intestino grueso. Y decimos, lo primero, dice que existe músculo liso longitudinal a lo largo de la pared del intestino grueso. Este músculo longitudinal no está presente en el intestino delgado. Por lo tanto, es una de las diferencias entre intestino grueso e intestino delgado. ¿Cómo se va a llamar a esto? Tenia. Esa es la tenia. La tenia entonces son las fibras longitudinales. Tenemos otro detalle, se van a llamar austras. Austras. Vamos a tener invaginaciones en el intestino grueso. Vemos estas invaginaciones. Estas invaginaciones son conocidas como austras. ¿Estamos? Mañana voy a poder cortar el cadáver. Se van a traer una sierra. Entonces una sierra mecánica y vamos a cortar todo el tórax con una facilidad mucho mejor. Entonces vamos a poder sacar el tórax de esta manera y les voy a poder mostrar peritoneo. Momento mayor, momento menor, como he mostrado. Mesenterio. Voy a poderles mostrar el colon de manera íntegra, porque no hay ningún colon íntegro. ¿Qué hay en un colon íntegro? Acá hay esto, a los lados de la tenia. Estos son los cuerpos epiploicos. Vean acúmulos de grasita alrededor de la tenia. Tal y cual, y en su imagen, en su libro también tiene. Esto esquematiza lo que se denomina como cuerpos epiploicos. El intestino delgado no tiene tenias, no tiene austras, ni tampoco tiene cuerpos epiploicos.
y serán los detalles anatómicos que caractericen al colon. ¿Estamos? Bueno, empecemos a describir las porciones del colon. Ya hemos mencionado características generales. Vamos con las porciones del colon. La primera porción del colon. La primera porción se denomina ciego. Y lo primero que necesito describir es sus dimensiones. Kane Moore me dice 7.5 centímetros. Henry Rubier me dice 10 centímetros. ¿Alguno está errado? Ya les había dicho que no. Kane Moore estudia o ha diseccionado cadáveres de descendencia latina. Henry Rubier ha diseccionado cadáveres de descendencia nórdica, ¿sí? Más altos. Pero el ser humano sacamos un promedio de los conceptos de anatomía que tenemos. De 7.5 a 10 centímetros. De longitud y de alto. Los de longitud o alto y ancho también. Quiere decir que es 10 por 10 o 7.5 por 7.5. ¿Okay? Entonces, longitud y ancho son esas dimensiones. Vamos con su ubicación. ¿Dónde se encuentra generalmente el ciego? En la fosa ilíaca. ¿De qué lado? Derecha. El ciego se encuentra, dice, a 2.5 centímetros por encima, 2.5 centímetros por encima del ligamento inguinal. Ligamento inguinal. Eso me dice. El ciego se encuentra a 2.5 centímetros del ligamento inguinal. Otra característica del ciego. El ciego tiene una pequeña porción, de la cual vamos a hablar en breve, en su configuración interna. Entonces vamos a ampliar un poquito la parte de ciego. Vamos a agarrar esto y vamos a ampliar. Si nosotros ampliamos la primera porción de ciego, vamos a tener esto. Acá viene este segmento. Este segmento se lo llama íleon. No se olviden que esto es el íleon. El íleon le está mandando el quimo. Todo intestino delgado recorre el quimo. Y cuando llega al intestino grueso ya no se llama quimo, se llama materia fecal. Llega la materia fecal en este sentido. Acá me voy a topar con un orificio. A este orificio lo voy a llamar orificio ileal. Ese es mi orificio ileal. Dicho orificio tiene dos pliegues, miren. Un pliegue hacia abajo y otro pliegue hacia arriba. Entonces, estos dos pliegues están formando lo que se llama la válvula ileocecal. Esos dos pliegues alrededor del orificio ileal forman mi válvula ileocecal. Kane Moore me dice que tengo dos labios en los pliegues. Un labio que se llama superior y otro labio que es labio inferior. Repito, la válvula ileocecal está formada por dos pliegues, labio superior, labio inferior. Ambos pliegues, dice, se unen. Ambos pliegues se unen. ¿Ven cómo se unen? Y forman esto que se llama frenillo. ¿Veo o no veo el frenillo en la configuración interna? Entonces, en la configuración interna describe el orificio ileal, la válvula ileocecal con su labio superior, labio inferior, el frenillo. ¿Y qué más tenemos en la configuración interna del ciego? Un orificio. Se lo llama orificio apendicular. Apendicular. Todas estas estructuras
estructuras están en la configuración interna del cielo. ¿Está claro hasta ahí la primera porción? ¿Sí? Tenemos una parte de la primera porción. Si la primera porción lo voy a llamar 1, el 1.1 es una estructura que sale de la primera porción. Se lo llama apéndice vermiforme. Apéndice vermiforme. ¿Qué significa vermiforme? Forma. ¿De qué? Vermi, gusano. Vermiforme traduce forma de gusano. Entonces el apéndice, por eso se llama vermiforme, forma de gusano. ¿Cuáles son sus dimensiones? Agarrando otra literatura más, de 6 a 10 centímetros. El apéndice vermiforme mide de 6 a 10 centímetros. ¿Cuál es la posición del apéndice vermiforme? ¿Qué les digo siempre de Keith Moore? Que estudien las imágenes. ¿Y qué concepto me da Keith Moore en una de las imágenes? Me da el concepto de posición. Entonces, ¿qué hablo en relación a la posición del apéndice? Digo, 62%, como está en la imagen que usted tiene en su libro, 62% el apéndice se localiza retrocecalmente. ¿Qué quiere decir? En la parte posterior del cielo. 62% es retrocecal. Estamos con la posición que está en su imagen. 62% es retrocecal. ¿Qué más para el apéndice? Digo, un 31% es inferior. Un 31% es inferior.